Las carreteras de México están llenas de historias, historias que se cuentan en las paradas de camiones, en las fondas al lado de la autopista, entre traileros que llevan años recorriendo las mismas rutas. Historias de apariciones, de lugares malditos, de cosas que no tienen explicación. La mayoría de la gente las escucha y las olvida, las toma como entretenimiento, como algo para pasar el tiempo durante las largas horas en la carretera. Pero algunos las recordamos, porque nos tocó vivirlas. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez. Tengo 47 años y llevo 25 manejando trailers por todo el país. Soy de Guadalajara, aunque ya casi no paso tiempo ahí. Mi vida está en la carretera, llevando mercancía de un estado a otro, de una ciudad a otra, conociendo cada autopista, cada desviación, cada tramo peligroso. He visto de todo en estos años. Accidentes terribles, asaltos, fenómenos climáticos que parecían sacados de películas. Pero nada me había preparado para lo que pasó hace 6 meses, para la noche en que recogí a la mujer del arcén. Era principios de mayo. Me habían asignado una ruta larga. Tenía que llevar un cargamento de Monterrey hasta la Ciudad de México. Salí al atardecer porque prefiero manejar de noche. Hay menos tráfico. Las carreteras están más libres. Y a mí me gusta la soledad de la noche, el silencio, solo el ronroneo del motor y las luces de los otros vehículos pasando de vez en cuando. La primera parte del viaje fue normal. Crucé San Luis Potosí sin problemas. Me detuve en una gasolinera cerca de la ciudad para cargar combustible y comprar algo de comer. Hablé un rato con otros traileros que estaban ahí. Intercambiamos información sobre el estado de las carreteras más adelante. Todo rutinario. Seguí mi camino alrededor de las 11 de la noche. La carretera estaba despejada. Apenas había tráfico. Solo yo y la oscuridad y las líneas blancas que se deslizaban bajo las llantas de mi tráiler. El clima estaba raro esa noche. Había neblina. No mucha, pero suficiente para hacer que la visibilidad fuera un poco más difícil. Las luces de mi tráiler creaban un cono de luz que se perdía en esa neblina grisácea. Llevaba como 2 horas manejando desde la última parada cuando la vi. Estaba parada al lado de la carretera, en el arcén, una figura oscura contra la noche. Al principio pensé que era mi imaginación, un truco de la neblina y las sombras. Pero mientras me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer. Estaba parada completamente inmóvil, mirando hacia la carretera. Llevaba un vestido largo que se movía con el viento. Su pelo también se movía, largo y oscuro. Y estaba descalza. Podía ver sus pies pálidos sobre el asfalto oscuro. Mi primer instinto fue seguir de largo. En la carretera uno aprende rápido que no todos los que piden ayuda realmente la necesitan. Hay asaltos, trampas, gente que se aprovecha de la buena voluntad de los conductores, especialmente de noche, especialmente en tramos solitarios como ese, pero algo me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue la forma en que estaba parada, tan quieta, tan sola. O tal vez fue el hecho de que estaba descalza. Nadie camina descalzo en la carretera a menos que algo muy malo haya pasado. Me detuve unos metros adelante de donde estaba. Puse las luces de emergencia y bajé del tráiler. El aire estaba frío. La neblina era más densa de lo que había parecido desde adentro de la cabina. Me acerqué a ella caminando despacio. «¿Está bien?», pregunté. «¿Necesita ayuda?». Ella no respondió inmediatamente. Solo se quedó ahí parada mirando hacia adelante. No hacia mí, hacia algún punto en la distancia que yo no podía ver. Pude verla mejor ahora bajo las luces del tráiler. Era joven, tal vez 30 años. Su vestido estaba mojado, empapado, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Pero no había llovido esa noche. Su cara estaba pálida, casi gris, y tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera en shock, como si hubiera visto algo terrible y no pudiera procesarlo. «Señora», repetí. «Está bien. Necesita que llame a alguien». Finalmente me miró. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que no podía distinguir dónde terminaba la pupila y empezaba el iris. Me miró fijamente durante varios segundos sin parpadear. «Tengo que llegar a casa», dijo finalmente.
Su voz era extraña, sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Dónde vive?, le pregunté. Puedo llevarla a la siguiente ciudad, ahí puede llamar a alguien. A casa, repitió. Solo tengo que llegar a casa. No dijo nada más. Solo empezó a caminar hacia mi tráiler. Sus pies descalzos dejaban marcas húmedas sobre el asfalto, como si estuviera empapada no solo por fuera, sino también desde adentro, como si el agua estuviera saliendo de ella. Esperé a que llegara al tráiler. Le abrí la puerta del lado del pasajero. Ella subió con movimientos lentos y cuidadosos. Se sentó en el asiento y se quedó mirando hacia adelante a través del parabrisas. No dijo gracias. No dijo nada. Cerré la puerta y volví al lado del conductor. Subí y me puse el cinturón. La miré de reojo. Seguía en la misma posición, inmóvil. El agua de su vestido estaba empapando el asiento. Podía ver pequeños charcos formándose debajo de ella. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté mientras encendía el motor. A casa, fue su única respuesta. Decidí llevarla hasta la siguiente ciudad grande. Ahí podría dejarla en una gasolinera o en algún lugar con gente. Alguien más podría ayudarla a encontrar a su familia o a la policía si era necesario. Claramente había pasado por algo traumático. Tal vez un accidente. Tal vez algo peor. Volví a la carretera. El tráiler aceleró lentamente, ganando velocidad. La mujer no se movía. No hablaba. Solo miraba hacia adelante con esos ojos demasiado abiertos. Demasiado vacíos. Intenté hacer conversación. Le pregunté su nombre. Le pregunté qué había pasado, si había tenido un accidente, si alguien la había lastimado, pero no respondía, o respondía con la misma frase: tengo que llegar a casa. Después de 20 minutos de silencio incómodo, decidí dejarla en paz. Tal vez estaba en shock. Tal vez solo necesitaba tiempo. Me concentré en manejar, en mantener el tráiler estable en esa carretera con neblina. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. El aire dentro de la cabina se había puesto muy frío. Podía ver mi aliento cuando respiraba. Eso no era normal. Mi tráiler tenía buena calefacción. Y hacía solo unos minutos el ambiente estaba templado, y había un olor a agua estancada, a cosas que habían estado bajo el agua demasiado tiempo, a lodo y algas y putrefacción. Venía de la mujer. O del agua que seguía goteando de su ropa. Miré hacia donde estaba sentada. El charco bajo sus pies había crecido. Era grande ahora. Demasiado grande para ser solo agua escurriendo de ropa mojada. Era como si ella misma fuera una fuente. Como si el agua brotara de su cuerpo constantemente. Señora, dije, su voz sonando más nerviosa de lo que hubiera querido. Está sangrando. Necesita un doctor. No estoy sangrando, respondió sin mirarme. Su voz seguía siendo esa misma voz lejana y hueca. Es solo agua. Siempre hay agua. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Ella finalmente giró la cabeza para mirarme. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Y por primera vez vi algo en ellos. No era miedo. No era tristeza. Era algo peor. Era vacío. Un vacío absoluto como el que debe haber en el fondo del océano. En lugares donde la luz nunca llega. El agua me llevó, dijo. Hace tanto tiempo. Pero todavía tengo que llegar a casa, todavía tengo que encontrar el camino de vuelta. ¿De qué está hablando?, pregunté, sintiendo como un frío que no tenía nada que ver con la temperatura se instalaba en mi estómago. Iba manejando. Continuó como si yo no hubiera hablado. Llovía mucho. Las calles estaban inundadas. No vi el arroyo. No vi que el agua había subido demasiado. Cuando intenté cruzar, mi coche fue arrastrado. El agua entró. Llenó el coche. Llenó mis pulmones. Me llevó lejos. Tan lejos de casa. Para el tráiler. Justo ahí en medio de la carretera. No había nadie más. Solo nosotros y la neblina y esa historia que no quería escuchar pero que no podía dejar de oír. ¿Cuándo pasó eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería la respuesta. Hace 3 años, dijo. O tal vez 30. Es difícil saber. El tiempo se mueve diferente en el agua. Los días y las noches son todos iguales en el fondo. Sentí que se me erizaba la piel.
Miré a la mujer con más cuidado. Su piel no era solo pálida, era casi transparente en algunos lugares. Podía ver venas oscuras bajo la superficie, y sus labios tenían un tinte azul. El mismo tono azul que tienen las personas que han estado demasiado tiempo en agua fría. Usted no está viva, dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No sonaban como una pregunta, sonaban como una declaración, como algo que acababa de entender pero que ya sabía en algún nivel profundo. No, respondió simplemente. No lo estoy. No desde hace mucho tiempo. Pero todavía tengo que llegar a casa. Mi familia me está esperando. No saben qué me pasó. No saben dónde estoy. Necesito que salga de mi tráiler, dije tratando de mantener mi voz firme. Ahora, no puedo, dijo. Estoy tan cansada. He estado caminando por tanto tiempo por las carreteras, buscando a alguien que me lleve. Pero nadie se detiene. Todos pasan de largo. Usted fue el único que paró. El único que me vio. El agua seguía goteando de ella. El charco en el piso había crecido tanto que ahora llegaba hasta mis pies. Podía sentir la humedad fría empapando mis zapatos, y el olor era cada vez más fuerte. Ese olor a muerte y descomposición escondido bajo el agua. Por favor, dije, no sé qué es lo que quiere, pero tiene que irse, tiene que salir. Solo lléveme a casa, suplicó. Y su voz ahora sí tenía emoción. Una desesperación profunda y antigua. Por favor. He estado perdida tanto tiempo. Solo quiero volver. Solo quiero que mi familia sepa qué pasó conmigo. ¿Dónde es su casa?, pregunté, sintiendo lágrimas en mis ojos sin entender por qué estaba llorando. ¿Dónde quiere que la lleve? Ella levantó una mano y señaló hacia adelante. A través de la neblina. A través de la oscuridad. Siga la carretera, dijo. Cuando vea el puente sobre el río. Ahí es donde todo pasó. Ahí es donde me fui. Si puede llevarme hasta ahí, tal vez pueda encontrar el camino de vuelta desde ese lugar. No quería hacerlo. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no siguiera adelante, que me bajara del tráiler y corriera, que dejara todo atrás y nunca mirara hacia atrás, pero no podía moverme. Estaba paralizado, no de miedo. Era algo más profundo. Era como si sus palabras hubieran creado una obligación, como si ahora que sabía su historia, ahora que entendía lo que necesitaba, no tuviera opción más que ayudarla. Volví a encender el motor. Mis manos temblaban sobre el volante. El tráiler empezó a moverse otra vez. Lentamente. Avanzando por esa carretera fantasmal, con su pasajera imposible sentada a mi lado. Manejé por lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La neblina se hacía más espesa. Las luces del tráiler apenas penetraban la blancura que nos rodeaba. Era como manejar a través de nubes, como si hubiéramos dejado atrás el mundo real y entrado en algún lugar intermedio, un lugar entre la vida y la muerte. La mujer empezó a hablar, a contarme su historia. Su nombre era Patricia. Tenía 28 años cuando pasó. Había estado visitando a sus padres en un pueblo al norte. Estaba regresando a su casa en la ciudad cuando empezó la tormenta. Una tormenta terrible. De esas que hacen que el cielo se vuelva negro en pleno día. Las calles del pueblo se inundaron rápidamente. El agua del río creció. Se desbordó. Patricia decidió que tenía que salir antes de que empeorara. Tomó su coche y empezó a manejar hacia la carretera principal. Pero para llegar ahí tenía que cruzar un puente pequeño sobre un arroyo. Cuando llegó al puente, el agua ya había cubierto parte de la carretera, pero pensó que podía pasar, que su coche era lo suficientemente alto. Empezó a cruzar. A medio camino, la corriente la golpeó. El agua era más fuerte de lo que había calculado, mucho más fuerte. El coche fue empujado hacia un lado. Luego volcó. Se llenó de agua en segundos. Patricia trató de abrir las puertas, pero la presión del agua no la dejaba. Trató de romper las ventanas. Gritó pidiendo ayuda aunque sabía que nadie podía escucharla. El agua entró en su boca, en sus pulmones. Todo se volvió oscuro y frío. Y luego estaba en el arcén de la carretera, dijo. No sé cómo llegué ahí, no recuerdo haber salido del coche, solo recuerdo el agua. Y luego caminar.
caminar por la carretera, tratando de volver a casa, pero nunca llegué. He estado caminando desde entonces, apareciendo y desapareciendo, tratando de encontrar a alguien que me ayude. Su familia debe saber qué le pasó, dije. Deben haber buscado su coche, mi cuerpo, completó. Sí. Lo encontraron 3 días después. Río abajo, kilómetros de donde volcó el coche. Me enterraron en el pueblo, con mis padres. Pero mi alma no pudo irse, quedó atrapada en ese momento, en esa agua, tratando todavía de llegar a casa. Entonces vi el puente. Emergió de la neblina como un esqueleto de concreto y acero. Era viejo, estrecho, el tipo de puente que ya casi no se usa. El tipo que fue reemplazado por carreteras más nuevas y más seguras décadas atrás. Ahí, dijo Patricia señalando. Ahí es donde pasó. Me detuve antes del puente. El motor del tráiler ronroneaba abajo en el silencio. Miré a Patricia. Ella estaba mirando el puente con una expresión que no podía descifrar. Anhelo, miedo, esperanza. Todo mezclado en sus rasgos pálidos y mojados. Gracias, dijo suavemente. Por detenerse, por escuchar, por traerme hasta aquí. La mayoría de la gente no lo habría hecho. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Pero siento que tengo que bajar. Tengo que volver al lugar donde todo terminó. Tal vez desde ahí pueda encontrar el camino. Tal vez desde ahí pueda finalmente descansar. Abrió la puerta del tráiler. El aire frío de la noche entró en la cabina. Ella bajó lentamente, sus pies descalzos tocando el asfalto húmedo. Se dio la vuelta para mirarme una última vez. No recoja más personas en las carreteras de noche, dijo. No todos los que están parados en el arcén necesitan ayuda. Y no todos los que necesitan ayuda deberían recibirla. Hay cosas en estas carreteras que es mejor dejar pasar. Cosas que es mejor no ver. Y con esas palabras empezó a caminar hacia el puente. Lentamente, sus pasos dejando marcas húmedas sobre el concreto. La observé alejarse hasta que la neblina se la tragó. Esperé ahí por varios minutos. No sé por qué. Tal vez esperando que volviera. Tal vez esperando ver algo. Alguna señal de que había llegado a donde necesitaba ir. Pero no pasó nada. Solo silencio y neblina. Finalmente encendí el motor y di la vuelta. No iba a cruzar ese puente. No esa noche. Tomé una desviación que conocía más adelante. Un camino más largo pero que eventualmente me llevaría a la misma autopista. Cuando llegué a la siguiente gasolinera me detuve. Necesitaba café. Necesitaba luz. Necesitaba estar rodeado de personas vivas y normales. Revisé el asiento del pasajero antes de bajar. Estaba empapado, completamente mojado. Y había un charco enorme en el piso. Agua sucia que olía terrible, como si hubiera estado estancada por años. Pero no había señal de Patricia. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si la hubiera imaginado toda. Excepto por una cosa, en el asiento había una identificación. Una credencial del INE vieja y mojada. La recogí con manos temblorosas. El plástico estaba hinchado por el agua. La foto era apenas visible. Pero podía ver el nombre. Patricia Ruiz Méndez. Y la fecha de expedición. 15 de marzo de 2013. 12 años atrás. Guardé la identificación en mi bolsillo. No sé por qué. Tal vez como prueba. Tal vez porque sentía que era lo correcto. Que alguien debía saber que Patricia seguía ahí afuera. Todavía buscando su camino a casa. Entré a la gasolinera. El lugar estaba lleno de luz fluorescente brillante y el olor a café recién hecho. Había otros tráileros ahí. Personas normales haciendo cosas normales. Comprando botanas, tomando café, hablando por teléfono. Me acerqué al mostrador y pedí café. La señora que me atendió me miró con preocupación. ¿Está bien?, me preguntó. Se ve muy pálido. Estoy bien, mentí, solo cansado. Ha sido una noche larga. Mientras esperaba mi café, escuché a 2 traileros hablando en una mesa cercana. Uno de ellos estaba contando una historia. Una historia sobre una mujer que aparecía en las carreteras pidiendo aventón. Una mujer con vestido mojado y pies descalzos. Me acerqué a su mesa sin pensar. Disculpen, dije. Escuché lo que estaban diciendo.
sobre la mujer en la carretera. Los dos hombres me miraron. El que había estado contando la historia asintió. La mujer del arcén, dijo. Es una leyenda por estas zonas. Lleva años apareciendo. Diferentes traileros la han visto. Algunos la han recogido. Todos cuentan la misma historia. Una mujer empapada, descalza, que solo quiere llegar a casa. ¿Qué pasa con los que la recogen?, pregunté, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Nada bueno, respondió el otro trailero. La mayoría nunca vuelven a ser los mismos. Algunos dejan de manejar de noche. Otros dejan el trabajo completamente. Dicen que no pueden olvidar sus ojos, la forma en que los mira, como si pudiera ver directamente en tu alma y encontrara algo ahí que ni tú mismo sabías que tenías. ¿Alguien sabe quién era?, pregunté. ¿Cuándo pasó? Hay varias versiones, dijo el primer trailero, pero la más común es que hace como 10 o 12 años hubo inundaciones terribles por aquí. Muchas personas se fueron en esas inundaciones. Una de ellas era una mujer joven que iba manejando sola. Su coche fue arrastrado. La encontraron días después. Pero dicen que su espíritu nunca se fue, que sigue tratando de llegar a su destino, que sigue buscando el camino a casa. Les mostré la identificación que había encontrado. Los dos hombres la miraron en silencio. El primero la tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado o peligroso. ¿Dónde encontró esto?, preguntó con voz seria. En mi tráiler, respondí. Ella estaba ahí. La recogí hace unas horas. Me pidió que la llevara al Puente Viejo, el que está como a 30 kilómetros de aquí. El segundo trailero se quedó pálido. Fue al puente, dijo. Fue donde ella quería que la llevara. Sí. Y la dejó ahí. Sí. Los dos hombres intercambiaron miradas. Había algo en sus expresiones que me asustaba. Algo que indicaba que yo había hecho algo terrible. Algo que no tenía vuelta atrás. No debió hacer eso, dijo el primer trailero. Ninguno de los que la llevan al puente vuelve a ser el mismo. Algo pasa ahí. Algo que los cambia, los marca. Como si al ayudarla a llegar a donde quiere ir, se convirtieran en parte de su historia, en parte de su búsqueda eterna. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque ya empezaba a entenderlo. Ya empezaba a sentir que algo estaba diferente en mí. Algo había cambiado en ese puente. Algo que no podía nombrar, pero que podía sentir como un peso nuevo en mi pecho. Va a verla otra vez, dijo el segundo trailero. No importa dónde maneje, no importa qué carretera tome. Eventualmente la va a ver parada en el arcén, esperando, y va a sentir la necesidad de detenerse, de recogerla, de llevarla al puente otra vez, y otra, y otra. Es un ciclo, explicó el primero. Los que la ayudan una vez quedan atrapados en su historia. Se convierten en parte de su intento eterno de llegar a casa. Algunos traileros han reportado verla docenas de veces, recogerla docenas de veces. Siempre la misma conversación, siempre el mismo viaje al puente, siempre el mismo final. Me quedé ahí parado, sosteniendo mi café, sintiendo cómo la realidad de lo que me estaban diciendo se asentaba en mi mente. Había tratado de ser buena persona, de ayudar a alguien que parecía estar en problemas, y ahora estaba atrapado en algo de lo que no podía escapar. ¿Hay alguna forma de romper el ciclo?, pregunté desesperadamente. Los dos hombres negaron con la cabeza. No que sepamos, dijo uno. Una vez que te conviertes en parte de su historia, estás ahí para siempre, o hasta que ella encuentre paz. Y después de todos estos años, parece que eso no va a pasar pronto. Salí de esa gasolinera sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Volví a mi tráiler. El asiento del pasajero seguía mojado. El olor a agua estancada todavía llenaba la cabina. Abrí todas las ventanas, pero el olor no se iba. Era como si se hubiera impregnado en el material, en el metal, en cada parte del vehículo. Continué mi viaje a la Ciudad de México. Entregué mi carga. Hice mi reporte. Todo normal, todo rutinario, excepto que ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el puente. Veía a Patricia caminando hacia la neblina. Escuchaba su voz pidiéndome que la llevara a casa, y empecé a verla en otros lugares. No solo en las carreteras. A veces la veía en las gasolineras.
parada en una esquina, mirándome. Otras veces la veía reflejada en los espejos de mi tráiler, sentada en el asiento del pasajero, aunque sabía que estaba vacío. Le conté todo a mi esposa. Ella se preocupó. Me dijo que tal vez debería ver a un doctor, que tal vez el estrés de tanto tiempo en la carretera me estaba afectando, que necesitaba descansar. Tomé un mes libre. Traté de descansar, de estar en casa, de ser normal, pero no servía de nada, porque cada noche, a la misma hora en que la había recogido, escuchaba golpes en mi puerta, suaves, insistentes, y cuando miraba por la ventana, ahí estaba, Patricia, parada en la calle frente a mi casa, mojada, descalza, mirando hacia mi ventana con esos ojos vacíos. Después del mes regresé al trabajo. Pensé que tal vez si volvía a la carretera, si volvía a mi rutina normal, las cosas mejorarían. Pero no fue así. La primera noche de vuelta en la carretera, la vi, exactamente en el mismo lugar donde la había recogido la primera vez, parada en el arcén, con su vestido mojado, sus pies descalzos, mirando hacia la carretera. Traté de pasar de largo. Apreté el acelerador. Me dije a mí mismo que no era real, que era mi imaginación. Pero mientras pasaba junto a ella, giró la cabeza para mirarme. Y en ese momento sentí algo. Una punzada en el pecho. Un dolor agudo y frío como si me hubieran clavado un pedazo de hielo directamente en el corazón. Tuve que detenerme. No fue una decisión consciente. Fue como si mi cuerpo actuara por su cuenta. Mis manos giraron el volante. Mis pies presionaron los frenos. El tráiler se detuvo exactamente donde se había detenido la primera vez. Patricia caminó hacia el tráiler. Subió. Se sentó en el asiento del pasajero. El agua empezó a gotear de su ropa. El olor a putrefacción llenó la cabina. «Tengo que llegar a casa», dijo con esa misma voz lejana y hueca. Y yo, sin poder detenerme, empecé a manejar hacia el puente. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces la he recogido 17 veces. 17 viajes al puente. 17 veces que la he visto caminar hacia la neblina. 17 veces que he encontrado su identificación mojada en el asiento después de que desaparece. Y sé que va a seguir pasando. Porque ahora soy parte de su historia. Parte de su búsqueda eterna. No importa qué ruta tome. No importa qué horario elija. Eventualmente estaré en esa carretera a esa hora. Y ella estará ahí, esperando. He tratado de cambiar de trabajo, de dejar de manejar trailers. Conseguí un empleo en una bodega en Guadalajara. Trabajo de día, trabajo seguro, sin carreteras, sin noches solitarias. Pero no sirvió de nada, porque aunque ya no manejo profesionalmente, sigo teniendo que usar mi coche. Y no importa a dónde vaya, eventualmente termino en una carretera. Y eventualmente es de noche. Y eventualmente la veo. A veces está en el arcén de la autopista, otras veces en caminos secundarios. Una vez la vi en una calle de la ciudad, siempre mojada, siempre descalza, siempre esperando, y siempre que la veo siento esa punzada en el pecho, ese dolor frío que me obliga a detenerme, a dejarla subir, a llevarla al lugar donde todo terminó para ella. Mi esposa me dejó hace 2 meses. No podía seguir así, me dijo. No podía seguir viviendo con alguien que estaba obsesionado con una historia, con un fantasma. Me pidió que buscara ayuda, que viera a un psicólogo, que hiciera algo. Pero ¿cómo puedo buscar ayuda para esto? ¿Cómo puedo explicarle a un doctor que estoy atrapado en el ciclo de un fantasma? Que cada vez que manejo de noche, recojo a una mujer que se fue hace años, que la llevo al puente donde todo terminó, que la veo desaparecer en la neblina una y otra vez. He hablado con otros traileros que han tenido la misma experiencia. No son muchos. La mayoría no quiere hablar de ello. Tienen miedo de que la gente piense que están locos. Pero los que hablan todos cuentan la misma historia. Una vez que la recoges, no puedes dejarla ir. Te conviertes en parte de su viaje eterno. Uno de ellos me contó que lleva 5 años en el ciclo, que la ha recogido más de 100 veces, que ya ni siquiera trata de resistirse. Solo acepta que cuando llegue el momento estará ahí, que ella estará esperando, que tendrá que llevarla al puente otra vez,
Otro me dijo que intentó mudarse a otro país, que pensó que si ponía suficiente distancia entre él y ese puente, tal vez podría liberarse. Pero no funcionó. Porque Patricia no está atada solo a ese lugar. Está atada a las personas que la ayudan. Y donde quiera que vayan, eventualmente ella encuentra la forma de aparecer. Anoche la recogí por 18ª vez. Era la misma rutina. El mismo arcén. El mismo vestido mojado. Los mismos pies descalzos. La misma petición de llevarla a casa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando llegamos al puente, ella no bajó inmediatamente. Se quedó sentada, mirando el puente a través del parabrisas. El agua seguía goteando de su ropa. El olor era más fuerte que nunca. ¿Cuánto tiempo más?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo más tengo que hacer esto? Ella giró la cabeza para mirarme. Por primera vez en todas las veces que la había recogido, vi algo en sus ojos. No vacío, sino tristeza. Una tristeza tan profunda que me dolió mirarla. Hasta que encuentre el camino, respondió. Hasta que finalmente pueda llegar a casa. O hasta que usted se una a mí. Lo que suceda primero. ¿Qué quiere decir con unirme a usted?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Cada vez que me lleva al puente, dijo, se acerca más. Una parte de usted se queda ahí conmigo. En el agua. En la oscuridad. Eventualmente, no habrá suficiente de usted en el mundo de los vivos. Y entonces será como yo, atrapado entre dos lugares, buscando eternamente algo que nunca podrá encontrar. ¿Cómo puedo detenerlo?, supliqué. Tiene que haber una forma. La hay, dijo. Pero no le va a gustar. ¿Qué es? Lo que sea. Haré lo que sea. Puede tomar mi lugar, explicó. Puede elegir quedarse en el puente, dejar que el agua lo lleve como me llevó a mí. Entonces yo podré irme. Podré finalmente descansar, y usted será quien espere en el arcén, quien busque a alguien que lo lleve a casa. Esa no es una opción, dije, sintiendo horror creciendo en mi pecho. Entonces no hay opción, respondió. El ciclo continúa. Hasta que uno de los dos encuentre paz. Y créame cuando le digo que la paz es cada vez más lejana para ambos. Bajó del tráiler. Caminó hacia el puente como siempre hacía. Pero antes de desaparecer en la neblina, se dio la vuelta una última vez. La próxima vez que me vea, dijo, será la última. Ya casi no queda nada de usted en este mundo. Ya casi está listo para cruzar completamente. Ya casi es tiempo de que decida. Su vida o la mía. Su libertad o la mía. Y se fue. Desapareció en esa neblina blanca que siempre cubría el puente. Me quedé ahí sentado en mi tráiler, temblando, sabiendo que tenía razón, porque cada día me siento menos real, menos conectado al mundo. Mis amigos dicen que parezco un fantasma, que camino como si no estuviera completamente presente, que cuando hablan conmigo, a veces mi mirada se pierde como si estuviera viendo algo que ellos no pueden ver, y lo estoy viendo. Veo el agua. Siempre. No importa dónde esté. Veo agua en las esquinas de mi visión. Siento humedad en el aire aunque esté en el desierto. Escucho el sonido de corrientes aunque esté en una habitación silenciosa. Me estoy convirtiendo en lo que ella es. Un eco. Un recuerdo atrapado en un momento. Alguien que ya no pertenece completamente al mundo de los vivos, pero que tampoco puede cruzar al otro lado. Esta mañana me desperté y había agua en mi cama, empapando las sábanas, empapándome a mí. Y cuando me miré en el espejo, por un segundo, vi a alguien más mirándome de vuelta. Alguien con piel pálida y ojos demasiado oscuros. Alguien que se parecía a mí, pero que ya no era completamente yo. Sé que pronto tendré que tomar una decisión. Quedarme en el puente la próxima vez que la lleve ahí. Dejarme llevar por el agua como ella fue llevada. Tomar su lugar para que ella pueda ser libre. O continuar así, desvaneciéndome lentamente, convirtiéndome poco a poco en otro fantasma en la carretera. Otra historia que los traileros cuentan en las gasolineras. Otro espíritu atrapado buscando eternamente algo que nunca podrá encontrar. No sé qué voy a elegir. No sé si realmente tengo elección. Porque el ciclo es más fuerte que yo. La historia es más vieja que yo. Y Patricia ha estado esperando tanto tiempo buscando a alguien que pueda darle lo que necesita.
Libertad, descanso, paz, aunque cueste otra vida conseguirlo. Esta noche voy a salir otra vez. Voy a manejar por esa carretera. Y sé que ella estará ahí, esperándome en el arcén, con su vestido mojado y sus pies descalzos y esos ojos que ven directamente en tu alma. Y voy a detenerme, porque no puedo no detenerme, porque soy parte de su historia ahora, parte de su búsqueda, parte de su maldición, y tal vez esta vez cuando lleguemos al puente bajaré con ella. Caminaré hacia esa neblina. Dejaré que el agua me lleve como la llevó a ella, o tal vez no. Tal vez seguiré resistiendo. Seguiré haciendo este viaje una y otra vez hasta que no quede nada de mí, hasta que me convierta completamente en lo que ella es. No lo sé. No puedo saberlo hasta que llegue el momento. Lo único que sé con certeza es que esto no tiene fin, que el ciclo continúa, que la mujer del arcén sigue ahí afuera, esperando, siempre esperando, buscando a alguien que sea lo suficientemente compasivo para detenerse, lo suficientemente tonto para ayudar, y cuando encuentre a esa persona, el ciclo comenzará otra vez. La historia se repetirá, y otro alma quedará atrapada en esta búsqueda eterna de un hogar que nunca podrá alcanzar. Así que si alguna vez manejan de noche por las carreteras de México y ven a una mujer parada en el arcén, mojada y descalza, mirando hacia el camino con ojos demasiado oscuros, sigan manejando. No se detengan. No sean compasivos. No traten de ayudar, porque algunos espíritus no necesitan ayuda. Necesitan compañía. Necesitan que alguien más se una a su miseria. Necesitan que alguien más comparta su maldición. Y una vez que te detienes, una vez que dejas que suban a tu vehículo, ya es demasiado tarde. Ya eres parte de su historia. Para siempre.